Hola chicos, ¿cómo están? Espero que pues sigamos bien y pues hoy vamos a continuar con la parte del capítulo 9 de Ethernet. Le he hecho unos cambios al micrófono, espero sinceramente que se me escuche mejor porque yo sé que estaba teniendo problemas anteriormente. Bueno, continuamos. 931. Anteriormente habíamos visto lo que era una introducción rápida de Ethernet, ¿verdad? Y vimos algunas cosas rápidas como lo que es el token ring, el FDDI, las redes inalámbricas, que estos giran en sentido horario, y las FDDI en sentido horario y antihorario, la manera en que funcionan los tokens, ¿verdad? Vimos lo que es nuevamente la MAC y cómo envía datos, cómo los coloca, cómo funciona el bus multiacceso, el control de acceso al medio, y la historia de Ethernet de AlohaNet. La historia es más amplia de lo que les conté en el video anterior, pero es más o menos de esa forma. Ahora vamos a ver la encapsulación de la trama del paquete. Bueno, como pueden ver aquí tenemos trama. Aquí tenemos la trama Ethernet, tenemos la trama DIX Ethernet o Ethernet 2, también la trama conocida como la IEEE 802.3, de 64 a 1518 bytes, de ese tamaño es una trama. En la IEEE se conoce como el 802.3 AC en 1998 para VLAN con 1522 bytes. Entonces aquí tenemos cómo está formada, tiene 7 bytes de preámbulo, un byte de delimitador de trama, 6 bytes de dirección de destino. Esto de los bytes ya lo vimos más detalladamente en clases anteriores, por eso es que no le estoy explicando qué en sí lleva adentro el preámbulo o el delimitador de trama, eso ya lo vimos. 6 bits de dirección de origen, esto es para las direcciones MAC. 2 bits de longitud que indican la longitud total de la trama, porque puede ir de 46 a 1500 en esta parte que es el encabezado y los datos, el 802.2 que es la trama IEEE, ¿verdad? Y la longitud nos dice cuál es la longitud que tiene exacta para poder hacer una verificación CRC como hemos visto antes. 4 bytes de secuencia de verificación de trama. Este es el 802.3. Ahora veamos el modelo Ethernet. Tiene también un preámbulo, pero es de 8 bytes. Tiene una dirección destino y dirección origen. Si se fijan, omite el delimitador de trama, el que inicia una trama. En lugar de tener una longitud, lo que tiene es un tipo de datos, un tipo de trama. Y el tamaño de los datos es fijo, no se puede variar, lo cual necesitaría un control de parte de las dos computadoras para variar el tamaño, así como el caso del 802.3, sino que aquí en este protocolo ya se sabe que los datos siempre cuestan 46. Es el tamaño de los bytes que se envían, y pues en ese caso el protocolo no tiene que negociar con la otra computadora, no tienen que estar variando los tamaños, cambiando los tamaños de las tramas, pero en consecuencia de esto se tiene siempre la secuencia de verificación de trama. Bueno, entonces es mucho más simple la trama Ethernet. Esta es más complicada, genera más mensajes en la red y puede generar más reenvíos. Luego tenemos la dirección MAC de Ethernet implementado como topología de bus. ¿Por qué se le llama de bus? Bueno, pues porque la línea central es el bus y pues ahí van sus pasajeros, ¿verdad? Que son las computadoras. Es un mismo medio compartido. Hoy en día se utiliza más una estructura de tipo estrella. Sin embargo, un tipo bus puede ser eficiente cuando es necesario que todas las computadoras reciban información de todas, como un circuito cerrado, un circuito de cámaras. Se implementó MAC, control de acceso medio, con 12 dígitos hexadecimales. Entonces, si la trama es para mí, entonces cualquiera de estas computadoras envía la trama y todas la reciben, pero todas en la capa 2 del modelo OSI deniegan el acceso y lo reciben en D. Luego tenemos la dirección MAC Ethernet. Estructura de la dirección MAC es una conocida como OUI, identificador único organizacional. La MAC es una dirección grabada vía en la ROM. Hay diferentes tipos de ROM. Como ustedes saben, existe la memoria RAM y la memoria ROM. La memoria RAM es memoria volátil, o sea, memoria rápida, memoria de flujo. Se le puede hacer un flush y queda completamente limpia. Como cuando le damos clic derecho al escritorio y le damos actualizar. Si se quita la energía, la memoria RAM deja de funcionar. A cambio de eso es extremadamente rápida, mucho más rápida que un disco duro o una unidad de estado sólido.
Las tarjetas ROM, por el contrario, son igualmente rápidas, pero no guardan su información de manera con voltaje, sino que la información se graba de forma permanente en unas tabletas, bueno, en una tarjeta ROM, ¿verdad? Y dicha tarjeta ROM se puede sobreescribir con métodos difíciles de escritura, lo cual implica que hace difícil también la sobreescritura, o imposible en muchos casos. Entonces hay algunas tarjetas que se queman con luz ultravioleta y al ser escritas o al ser quemadas, digamos, ya no se puede volver a escribir. Entonces la información que se graba en la ROM queda permanente. Entonces la única manera de cambiar la información de la ROM es botando la ROM y colocando otra, en dado caso fuera desmontable. Entonces las tarjetas de red traen la dirección MAC en forma de ROM, o sea, imposible sobreescribir. Y la ROM tiene 44, bueno, ¿cómo es? 48 bytes, 48 bits, ¿verdad? 6 dígitos hexadecimales en cada lado. Entonces la OI corresponde a los primeros 24 bits, ¿verdad? Los primeros 6 dígitos decimales que identifican a la empresa que creó la tarjeta. Y los otros es un número de secuencia hexadecimal. Así, si una empresa se necesita crear tarjetas, pues tiene que pedir este identificador único organizacional, si no, no puede producirlas. Si necesita más, o sea, si se acaban los números, los 24 bits de este lado, multipliquen eleven 2 a la 24 y van a sacar la cantidad de tarjetas de red que puede crear una organización con un OUI. Pues puede pedir otro OUI y siempre se le asigna a la misma empresa. Digamos que Cisco, como está el ejemplo aquí, produce tarjetas, entonces él pide una OUI. Si produce 2 a la 24 tarjetas de red, pues se las va a acabar todas y va a pedir otra OUI que se va a registrar a nombre de Cisco también. De modo que una tarjeta de red se puede rastrear desde el proveedor que la vendió hasta el que la construyó, solo con la MAC. Y aquí tenemos ejemplos de direcciones de tarjetas. Los guiones y los 2 puntos ignórenlos. El verdadero número son los hexadecimales, ignorando esos símbolos separadores. Entonces aquí en este caso 0062F puede identificar una empresa y 3A07BC identifica el número de serie que fue construido. Ahora, MAC se copia en la dirección de la RAM. Si bien la MAC, la dirección MAC, no me refiero a la computadora de Apple, si bien la dirección MAC se copia en la RAM, a pesar de que la MAC es una ROM sólida, que no se puede modificar, cuando se arranca el sistema operativo copia de la ROM y lo pasa a la RAM para que tenga una lectura más rápida. Entonces, una forma de burlar este método de seguridad es sobreescribir, identificar cuál es la sección de memoria RAM donde se guarda la dirección MAC de la tarjeta de red de la computadora y sobreescribirla. Hay algunos programas en internet que ya lo hacen, incluso algunas tesis de algunas universidades de aquí de El Salvador diseñaron un programa para hacer eso. Eso con el objetivo, tiene objetivos positivos, no solo objetivos negativos, que es lo que puede estar alguien pensando, en donde uno puede utilizar la MAC de otra persona. Sin embargo, esto puede incurrir, por ejemplo, en un delito y pues obviamente pagar por el delito que han cometido. Pero esto también tiene otra repercusión digital, no solo legal, porque si una dirección MAC es identificada por los routers que manejan el grueso del internet, lo que hacen los routers es que se distribuyen de que hay una duplicación de una dirección MAC. O sea, ellos identifican que hay 2 tarjetas de red en el mundo que son iguales. Entonces empiezan a distribuir el nombre, la dirección de esa MAC duplicada y la banean mundialmente. Entonces su tarjeta de red ya no va a servir para navegar en internet nunca. Entonces tiene otro propósito, tiene propósito científico y propósito práctico. No me voy a poner a detallar eso, pero sí, o sea, ese software se puede utilizar para propósitos prácticos y útiles a la hora de trabajar en una red científica privada o una red de investigación, como por ejemplo pueden tener algunas universidades del país y o Latinoamérica. Bueno, numeración hexadecimal. La numeración, esto debieron aprenderlo en introducción a informática, solo es un repaso rápido. La numeración es de base de 16 caracteres, de 0 a F. Utiliza su nomenclatura
que es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Ahí tenemos 16 caracteres. Más fácil de utilizar en relación de espacio. O sea que el número 18, como podemos ver aquí en el physical address, que es la dirección MAC, es muchísimo más alto que un 18 decimal, porque estamos utilizando un rango de caracteres más amplio. Aquí tenemos los números decimales del 0, 1, 2, 3, 4, 5, al 10, 15, 16, 32, 64, 128, 192, 202, 240 y 255, que es el número máximo de una dirección IP de 8 bits. Luego tenemos su hexadecimal correspondiente, 0, 1, 2, 3, 4. Si se fijan, cuando pasa de 10, aquí estamos en 8, seguimos igual, pero cuando pasa de 10 ya es 0A, 15 ya es 0F, 16 ya es 10, 32 es 20, 64 es 40 y 255 es FF. Si se fijan, aquí hay una reducción notable de espacio de 3 caracteres a 2 caracteres, lo que es muy útil. Ahora, ¿cuál es la forma de contar? Primero, en decimal tenemos 10 símbolos. Yo sé que todos saben contar, pero se los voy a explicar. Tenemos 10 símbolos, de 0 a 9, en este caso llegamos hasta 8. Cuando llegamos al último carácter de nuestra forma de contar, de nuestros caracteres, a nuestro formato decimal de contar, decimal porque tenemos 10 caracteres, cuando llegamos a 9, para hacer un número más, tenemos que reciclar los números de los 10 que ya tenemos. Entonces, regresamos el primer carácter con el que veníamos contando de 0 a 9, lo regresamos al primer carácter, que en este caso es un 0, casualmente, y le agregamos el siguiente carácter a la izquierda. Entonces, de 9, cuando pasamos a 10 al siguiente, reiniciamos nuestro 9 a 0 e incrementamos el vacío que teníamos a la izquierda en 1. Como vacío es 0, pues incrementamos en 1 y tenemos 10. Lo mismo pasa cuando llegamos a 99. 9, el primer 9 de la derecha pasa a ser 0, se incrementa el de la izquierda y como ya es 9 pasa a ser 0, entonces se incrementa el de la izquierda que ya venía vacío y pasa a ser 1. Y así sucesivamente. Igual funciona de forma binaria. En binario tenemos dos caracteres, 0 y 1, que no son los mismos que estos de aquí, son diferentes. Entonces, utilizo 0 y utilizo 1. Como ya me acabé mis caracteres, reinicio con el que estoy contando a 0 y el de la izquierda lo incremento en 1, 1, 0. Luego prosigo. Como voy a incrementar este 0 en 1, entonces el siguiente carácter de 0 es 1 y tengo 1, 1. Como ya me acabé los caracteres, quiero aumentar el de la derecha en 1. Entonces, como ya me acabé los caracteres, pasa a ser el símbolo vacío, o sea 0, y se incrementa el de la izquierda. Como el de la izquierda ya llegó a su límite también, pasa a ser 0 y se incrementa el de la izquierda, que anteriormente era vacío. Y como el siguiente carácter de 0 es 1, tenemos 1, 0, 0. Y con esta misma lógica podemos proseguir hasta el infinito. Luego aquí tenemos los caracteres hexadecimales, 0, 0, 0, 1, hasta que llego a 0, 9. En 0, 9, bueno, en este caso 0 a 8, ¿verdad? En 9, pues el siguiente debería ser 10 si fuera decimal, pero como tenemos 15 caracteres, puedo utilizar un carácter más que es A, B, C, D, E y F. Llego a F. Cuando llego a F, sí me acabo los símbolos de hexadecimal, reinicio F a 0 e incremento el de la izquierda en 1. Tengo 10 y así sucesivamente. Y esa es la forma de contar hexadecimal, por eso es que es más eficiente, ocupa no necesariamente menos espacio, pero es más legible para las Mac, porque utiliza la misma cantidad de bits, ¿verdad? Y bueno, es más útil para leerlas. Bueno, tenemos otra capa de direccionamiento. La capa de enlace de datos no tiene jerarquía como la dirección de red. Simplemente sirve para comunicar directamente los dispositivos que están dentro de una misma red LAN. Todos en una misma red LAN conocen las direcciones MAC de todos. Ahora, si estamos fuera de una red LAN, entonces solo conocemos la dirección IP y tenemos que utilizar el router para navegar entre varias LAN. Entonces permite enviar datos a largos trayectos. La MAC sirve para enviar datos en trayectos cortos, ¿verdad? La Ethernet, el protocolo Ethernet funciona con la MAC, por eso es que solo se utiliza en LAN. ¿Podemos utilizar Ethernet en una red WAN? Sí, pero es demasiado cargado que una computadora conozca todas las direcciones MAC de una WAN, es demasiado grande. Por eso es que Ethernet ha quedado rezagado a una red local.
aunque como nos dimos cuenta en un principio, la idea era utilizarlo a nivel de varias islas con la AlohaNet. O sea, ellos, como habían tan pocas computadoras conectadas, que no era un problema que se memorizaran las direcciones MAC de todas las computadoras de todas las islas de Hawái. Pero ya ven ustedes que hoy en día una persona es responsable de hasta 4, 5 o 6 direcciones IP de varios dispositivos conectados a él. Computadora, televisor, 2 smartphones, el smartwatch, qué sé yo, tantas cosas. Un arito con dirección IP, el chucho le ponen un dispositivo rastreador. Bueno, tantas cosas que se pueden hacer hoy. Luego tenemos el unicast, el multicast y el broadcast. Unicast es cuando hacemos una transmisión Ethernet de una computadora a otra. Es usualmente cuando podemos hacer un ping y colocamos una dirección IP, o cuando hacemos una transmisión de audio de uno a uno. Broadcast es cuando hacemos una transmisión de una computadora a todas las demás computadoras de la red LAN. Por ejemplo, no sé quién es la impresora y la estoy buscando. Como la dirección IP cambia, entonces, pero tengo la dirección MAC. Entonces yo les pregunto a todos, ¿quién tiene la impresora? Entonces tengo que preguntarles a todos dentro de la red. Multicast es cuando una computadora envía datos a un grupo selecto de computadoras que son más de uno. O sea, tenemos 10 computadoras en la red local, pero yo se lo quiero transmitir a 5. Un multicast es básicamente lo que se hace en una videollamada, en un video de YouTube, cosas así. Bueno, aquí ya pasamos al siguiente tema. Y pues por ahora esta sería la parte de la clase de Ethernet. Espero que les haya gustado. Les voy a dejar las diapositivas y sigan adelante. Bye bye. Bien, hola chicos. Ahora vamos a continuar con lo que es el tema 941, control de acceso al medio de Ethernet. Vamos a ver si puedo terminar las diapositivas con esta clase. Quiero ver. Tal vez no, pero bueno, todos tienen acceso al medio. Hay que tener cuidado con las colisiones. El CSMACD es el acceso múltiple con detección de portadora y detección de colisión. Hay dos formas de hacerlo. Es con detección de colisiones, creo que esto ya se lo había explicado antes, pero más superficial. Es cuando hay un aumento de señal en la red. Los dispositivos que colisionan terminan de enviar los datos para garantizar que todos se den cuenta de la colisión. Es como que yo ponga 5 voltios de un lado del cable y le pongo 5 voltios del otro. Entonces lógicamente el cable va a estar sobrecargado de voltaje y eso se detecta. Para eso sirve el CSMACD, que está instalado en las tarjetas de red. Al detectar una colisión, todas las computadoras dejan de transmitir cualquier paquete, abstienen y inician un clock interno de milisegundos, claro, aleatorio, de 0 a 100 o de 0 a 1000 milisegundos. Y pues el primero que termine en ese número random, pues puede tomar el medio y empezar a transmitir por internet. Luego tenemos varios problemas. Tenemos latencia y hops agregando latencia a la red. Los hops antes se utilizaban para hacer redes LAN, hoy en día se utilizan switch. Si tienen un hop puede ser utilizado como un repetidor o pueden comprar directamente un repetidor. Los hops hoy en día son sumamente baratos, pero todavía los venden para que funcionen como repetidores. Un repetidor puede servir para ampliar la distancia de una red. Si su cable UTP tiene 100 metros de longitud, colocamos un repetidor, ya sea hub o puente, y tenemos otros 100 metros. Él revive la señal y la limpia. Ahora, requiere preámbulo tanto síncrono como asíncrono. Half duplex no es permitido a 10 gigabits de conexión con un cable Ethernet o CSMACD. O sea que es tecnología más nueva, tenemos que utilizar full duplex. Les recuerdo que half duplex es del capítulo anterior. El mensaje se termina de transmitir antes que el primer bit llegue a su destino. Entonces, básicamente ese es parte de los problemas del half duplex, ¿verdad? Porque la distancia y la velocidad implica dificultades de que el half duplex solo transmite en una dirección y luego espera recibir antes de poder seguir transmitiendo. Entonces eso genera latencia o tardanza a la hora de enviar un mensaje, muy similar a cuando hablamos con una persona a través de WhatsApp o por internet que está en Estados Unidos o en Europa. Hay latencia. Uno habla
y la otra persona, eso se nota, que la otra persona escucha tarde lo que uno dice y responde tarde y uno tiene que esperar, hay vacíos. Entonces eso hace más lento obviamente la comunicación entre las computadoras. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo más claro de lo que es la temporización. Tenemos el CSMACD. Funciona el emisor, debe detectar la colisión antes de terminar la transmisión. Ese es otro motivo por el cual solo se debe usar sobre full duplex. CSMACD no se permite a 10 gigabits por segundo. Tiene el intervalo de tiempo. Todo esto determina el tamaño de una trama Ethernet de 512 bits. Entonces la detección de colisión es más difícil de detectar cuando hay latencia, o es imposible de detectar y causa todavía más problemas en lo que es la red. Bueno, sigamos. Espacio entre tramas y postergación. El espacio entre tramas necesita un tiempo para estabilizarse. Ese tiempo para estabilizarse es como cuando nosotros hacemos la pausa y esperamos a darnos cuenta que el otro recibió el mensaje y empezó a hablar de regreso. No podemos hablar indefinidamente por una llamada telefónica por internet a Europa desde América y esperar que lo escuche todo. Hay que hacer confirmaciones en medio de la transmisión. En Ethernet, esperar 96 tiempos de bits antes de enviar otra trama para cualquier velocidad. Lo que cambia son los espacios entre tramas. Entonces, como verán ustedes, hacer demasiado largo el cable hace lento el internet porque el protocolo obliga a aumentar el tiempo de espera. Si no hubiera latencia, no hubieran tiempos de espera entre transmisiones de datos, lo cual hace todavía más lento el internet. Más allá de que el cable al ser tan largo se pueden inyectar ruido electromagnético que puede hacer que se boten tramas. Espacio entre tramas, la postergación. Aquí está lo que les explicaba, que cuando hay un choque todos colocan su temporizador y pues hay que esperar a que termine primero y entonces empieza a transmitir. Bueno, aquí tenemos el siguiente capítulo, la descripción general de la capa física de Ethernet. Aquí tenemos un 10 base 5 coaxial thicknet. Y bueno, no los voy a leer todos realmente. Esta información va pegada, va escrita en el cable, ¿verdad? Ahí la pueden ver. Si agarran un cable UTP van a poder ver que tiene letras escritas. Es todo esto. Y esto lo que indica es el tipo de cable que lleva por dentro y el ancho de banda que puede manejar. Esto fácilmente lo pueden encontrar en internet, sin embargo aquí se los dejo en las diapositivas. Si ustedes ven que es un cable 10 base 5, puedo transmitir a 10 megabits por segundo. Si es 10 base 2, también a 10 megabits, pero es un thicknet y un thicknet. Ahora, si hablamos de cable UTP, porque estos eran coaxiales, un base T, 10 megabits, un 100 base T, 100 megabits, 100 base TX, 200 megabits, y así sucesivamente. Una fibra multimodo, que recuerden que es la lenta, la que tiene 2 kilómetros de distancia, puede transmitir una base FX a 100 megabits y otra 100 base FX a 200 megabits por segundo, pero en este caso el cable, porque si se fijan es el mismo tipo de cable, 100 base-TX, perdón, sí, 100 base-FX es la cosa, es el mismo tipo de cable. Lo que cambia la velocidad de transmisión entre ambos es el protocolo. Si utilizamos el viejo, o sea, half duplex, pues 100 megabits, y al usar full duplex pues 200, solo por cambiar la forma de hacer las cosas sin cambiar el material o el diseño. Luego tenemos un par de cables UTP. Hasta el diseño de este cuadro, pues el 1000 base TX es de 1 giga de conexión. Hoy en día yo sé que ya hay cables de 10 gigas de conexión que son UTP, solo tienen que armarlo bien y no dejar que inyecte ruido electromagnético y ponerle una botita para que funcione bien. Luego tenemos el 1000 base SX, que es una fibra multimodo full duplex, que es de 550 metros. Incluso es más larga que esta de aquí, ¿verdad? Aquí sí cambia el material, la longitud es mayor e incluso la transmisión es mayor, es 1 giga de conexión y obligatoriamente tiene que ser full duplex. Luego tenemos la monomodo, 1 giga de conexión sin mucho esfuerzo y tiene 5 kilómetros de distancia. Y aquí tenemos otros tipos de cable. Aquí tenemos el categoría 7 a 10 gigabit full duplex. Eso sí, todos los cables eléctricos sí tienen una longitud limitada.
¿verdad?, de 100 metros, salvo el coaxial. Pero el coaxial es diferente, porque a pesar de que físicamente se maneja electricidad, la forma de enviar datos es distinta. En un cable UTP se envía señal digital, o sea, voltaje. O sea, yo sé que toda la electricidad tiene voltaje y corriente, pero es en forma de voltaje como la que utilizan los celulares. Y en el caso del cable coaxial se utiliza corriente eléctrica, la burda, la que viene de la central, la que sirve para encender el foco del cuarto, ¿verdad? Esta corriente no sirve para... Si se inyecta directamente a un celular, lo arruina. O sea, debe haber un transformador, que es la fuente, que lo transforme a señal digital. En este caso, recorre una distancia mayor porque la corriente eléctrica tiene una señal portadora más fuerte. Bueno, y aquí tenemos los tipos de cable UTP. Esto ya se los había explicado antes, sin embargo lo que no les había explicado son los pines. Si ustedes se fijan, no todos los pines se utilizan para transmisión, sino que algunos se utilizan solo con el propósito de cancelar el ruido magnético que genera el viaje de la corriente, el viaje del voltaje sobre un cable, que es en forma de, como que es un torbellino que va siguiendo el cable. Lo gira en sentido horario. Si va hacia adelante, pues gira, la corriente gira en sentido de el magnetismo gira en sentido de las agujas del reloj. Si viene, pues en sentido contrario de las agujas del reloj. Entonces ese magnetismo se expande y daña el voltaje de los otros cables. Por eso es que aquí vemos que hay unos que no se utilizan para enviar y recibir datos. Entonces aquí tenemos el T de más, transmitir datos, el R de más, recibir datos, T de menos, transmitir datos, pero es la parte negativa, y el R menos, que es recibir datos, pero la parte negativa de los datos. Y luego tenemos 4 cables que aparentemente no se utilizan, pero sí son útiles y deben estar ahí. Bueno, aquí tenemos los 100 megabits por segundo Fast Ethernet, ¿verdad? Implementado a fines de los 90. Tenemos el protocolo 802.3 que utilizaba cable categoría 5 o superior o fibra óptica. En este caso se coloca un switch, y el switch se coloca un cable UTP, como ustedes conocerán bien, habrán visto en los centros de cómputo. Ahora, se utiliza cable UTP por la tecnología del switch. Si utilizamos un switch de fibra óptica, pues lógicamente podemos trabajar con fibra. Pero las tarjetas de red de las computadoras también hay que comprarlas de fibra óptica, y eso es extremadamente caro. Aparte que no tenemos un internet de fibra óptica a menos que tengamos un centro de cómputo. Y darle internet de fibra de gigas a cada computadora pues resulta muy caro, cuando las necesidades de hoy en día no necesitan una conexión de fibra pura. Se puede ver perfectamente un video en YouTube o cualquier medio sin necesidad de tener un cable de fibra, que aumentaría muchísimo el costo de instalación. Luego tenemos el Ethernet de 10 a 100 megabits por segundo. 1000 megabits por segundo es un gigabit Ethernet. Se desarrolló el cable para, bueno, ya está explicado realmente. Aquí tenemos la parte de los 500 de la 1000 base T, 500 megabits por segundo con 4 par de un cable de categoría 5, utiliza full duplex. Es pasivo con 9 niveles de voltaje y activo con 17 niveles de voltaje. ¿Qué quiere decir esto? Ya es cierto que ya habíamos visto antes de que existía una codificación para transmitir a través de los cables, en donde 5 voltios es 1, 0 voltios es 0. Luego vimos que eso era muy ineficiente y empezamos a decir 2.3 voltios es 1, menos 2.3 voltios es 0. Luego lo empezamos a ver más eficiente y empezamos a decir si se mantiene la señal durante 2 pulsos del tren de pulso es un 1, si la señal cambia es un 0, y así fuimos viendo diferentes tipos de codificaciones como lo vimos anteriormente. Ahora bien, ¿qué pasaría si utilizamos diferentes niveles de voltaje para hacer varias transmisiones sobre un cable al mismo tiempo? 5 voltios es 1, 2.3 voltios es otra cosa, 4 voltios es otra cosa, 1 voltio es otra cosa, menos 2.3 voltios es otra cosa. Entonces, sobre un mismo cable podemos enviar diferentes tipos de datos, o podemos estar enviando paralelamente varios paquetes al mismo tiempo. Esa es la lógica sobre la cual ahora el mismo cable UTP que antes manejaba 100 megabits o 200 megabits por segundo máximo, ahora puede manejar 10 gigas de conexión. Un cable UTP, no fibra óptica.
Entonces aquí podemos ver que pasivo tiene 9 niveles de voltaje, o sea, no se está transmitiendo nada. Están enviando datos solo de control entre las computadoras, pero cuando se envían datos hay 17 niveles de voltaje. Entonces ese es el secreto. Bueno, ¿qué pasa con la fibra? Pues ya lo habíamos hablado mucho. Inmunidad al ruido, tamaño físico pequeño, es mucho más delgado que el cable UTP, es más flexible, sin embargo si se rompe es extremadísimamente caro. Distancias aumentadas. Estuve haciendo una investigación hace un año, 2 años más o menos, y cuando se rompe una fibra óptica de las que van en los postes, el aparato para unir las fibras primero necesita un técnico que sepa usarla, que deba ser capacitado, lo cual cuesta dinero. Segundo, el aparato aquí en El Salvador anda costando alrededor de $4.500. Y si no lo van a comprar y no tienen ustedes el técnico y piden el servicio, anda variando entre $1.500 y $2.500. Sin embargo, el servicio oficialmente no se vende al público en general, sino que son empresas que manejan redes WAN aquí en El Salvador y venden esas redes aisladas a las diferentes empresas que pueden necesitarlas. Ellos tienen sus técnicos con sus empalmadoras de fibra óptica. Ahora, ¿qué sale más fácil en una red local? Colocar UTP. Si se rompe un cable UTP o alguien lo machaca, pues más en un centro de cómputo, con la gente que el centro de cómputo lo alquilan, tal vez es descuidado. Entonces mejor un cable UTP que se reemplaza por centavos, o sea, vale centavos el metro de cable UTP. Los jack también, un par de centavos. Y lo único es la ponchadora, que la ponchadora vale $115. La ponchadora con todos los utensilios relacionados, ¿verdad? Pero si no quieren armarlo ustedes, pueden perfectamente irlo a comprar. $1 o $2 por varios metros de cable es suficiente. Bueno, opciones futuras. El 802.AE Full Duplex de 10 gigabit ya existe. Mismo formato de trama y pues básicamente es la misma tecnología, solamente que aumentaron el protocolo, lo cambiaron, y se esperan futuras velocidades para cable UTP de 40, 100 y 160 gigabit por segundo. Bueno, ahora vamos con la Ethernet antigua. Utilización de hubs anteriormente, ahora utilizamos switch. Bueno, creo que lo voy a dejar hasta aquí. Bueno chicos, eso es todo y pues espero que les haya gustado la clase. Cuídense y pasen feliz día. Adiós.